seguimos de fiesta. Hoy tenía varios temas, pero bueno, por la cuestión del tiempito, vamos a tratar de entrar en Honduras. Hemos comentado 3 temas en estas semanas, ¿no? Hablamos del camino. Y le decía a los hermanos que cuando a nosotros pasamos al altar, nos dijeron, usted llegó a la iglesia o ya usted está salvo. Y no le decíamos a los hermanos, mira, usted va a empezar un camino, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces hay que decir a los hermanos, usted va a empezar a salir de Egipto y usted va con una ruta al cual la va a llevar a Israel, a ser ciudadano de Israel. Y después que sea ciudadano de Israel tiene que ir a adorar a Jerusalén, a Jerusalén. Y después que llega a Jerusalén, usted tiene que ir al templo a adorar al Dios de Israel. Y después que llega al templo, tiene que entrar al lugar santo. Y después tiene que ir romper el velo en el lugar santísimo, porque ese es el camino que recorrió Cristo. Entonces resulta que la Biblia es un pacto. Y en un pacto son 2. La Biblia narra el pacto que Cristo cumplió. Pero nos preguntamos en la segunda predicación, ¿cuál fue? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces cuando yo abro la Biblia, yo puedo leer la parte donde Efesios me dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Y amén. Porque Cristo cruzó todo el camino. Cristo mismo fue llamado desde Egipto. De Egipto llamé a mi hijo como Dios lo ha hecho con nosotros. Y hablamos de que Dios no hace acepción de personas, ni tiene favoritos. Y si lo hizo con Cristo, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero la iglesia lo ha trasladado, los que llamamos iglesia lo han trasladado y lo han sentado junto con los lugares celestiales. Y su palabra es verdad. Pero de verdad está sentado junto con Cristo. O Cristo está esperándote. Y todavía no has arrancado de Egipto. Todavía tienes costumbres paganas. Y estás adorando a un Dios extraño que no es el Dios de Israel. Entonces, bueno, vamos a tocar el tema y vamos a entrar en Hebreos 6. Y vamos a leer del 1 al 5 aproximadamente, ¿no? Y dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya, esta es la Biblia Sion Leche y Miel, de repente van a leer un poquito diferente a la versión que tienen de Reina y Valera. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la ley del Mesías, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de pecados, de muerte y de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Voy en el 3. E iremos adelante y avanzaremos si Dios en verdad lo permite. 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recibieron la confirmación de la verdad con algún don celestial y fueron hechos participantes del cuerpo del Santo en el Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del reino venidero, y recayeron, sean otra vez creados de nuevo para arrepentimiento, crucificando nuevamente para ellos mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la burla y escarnio del mundo otra vez. ¿Qué acabamos de leer, hermano? ¿Qué acabamos de leer? Nos está diciendo su palabra que si alguna vez nosotros, dice en el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recibieron la confirmación de la verdad. Y en una de las predicaciones anteriores le dijo, ojalá que los evangélicos estuviéramos pidiendo un don, una confirmación, porque esa es la confirmación de que el Señor nos redimió con su sangre. Si estuviéramos clamando por recibir un don, Señor, dame un don, aunque sea el don de lengua, que es el último de los dones. Y si ese don durara 10 años en hacerse realidad, usted en esos 10 años, usted va a pasar por un proceso de perfección y de santidad para recibirlo. Porque usted lo está anhelando. Usted está suplicando, rogando a Dios que le confirme, porque es necesario que el hombre de Dios, el creyente, tenga el sello del Espíritu Santo. Pero
Pero esas cosas no se predican hoy en día, amados hermanos. Esas cosas, lo que se predica es pase aquí y usted pertenezca a un movimiento X o Y. La iglesia no salva. Salva de quien habla, debe hablar la iglesia de Cristo. La Biblia no salva. La Biblia te dice quién es el Salvador. Amén. Cristo mismo le dijo a los judíos cuando estaban presentes en su pueblo, le dijo: escudriñad las escrituras, porque a ellos les parece que tenéis la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí a obtener la vida eterna y la salvación. Hermanos, hay que leer, como decía el hermano en la alabanza, y lo repitió el hermano. Hay que oír y analizar qué estamos oyendo. Hay mucho palabrero, pero pocas personas que se basan en la palabra de Dios. Yo no estoy utilizando un versículo para hablar cosas bonitas, ni de mí, ni de ustedes, ni del hermano pastor. Aquí todos hemos sido llamados y todos vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. Y debemos correr de tal manera que nuestros nombres aparezcan escritos en el libro de la vida. Y el único que anota y no borra es Cristo, y el que borra y no vuelve a escribir es Cristo. Es el único. El mensaje de las iglesias en Apocalipsis, el Señor le dice a muchas de las iglesias ahí que le va a quitar las columnas, que te voy a borrar del libro de la vida. Entonces la iglesia no es una confianza a cualquier movimiento, ninguna de las 7 iglesias que aparecen allá, ni esta es la sección. Las iglesias no salvan, hermano. Salva la sinceridad con la cual nosotros tenemos una relación íntima con el Señor. Entonces, hablamos de que en la predicación anterior, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor, que es fiel, ha cumplido su palabra de llamarnos, hermano. Y hablamos de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y es un privilegio hermoso. Usted no está sentado ahí por casualidad. Usted tiene la oportunidad todavía de seguir el camino. Y Cristo dijo que a los que llamé, Él también justificó. ¿Será que muchos son los llamados y nos hemos quedado ahí en el llamado? Y no seguimos con la próxima dispensación, que es ir a la cruz, a morir allá en el Calvario. Y dice que a los que justificó, también santificó. Usted ve la vida de los apóstoles, tenían más de 30 años de edad y eran evangélicos de aquella época. Leían Biblia, iban a la sinagoga, leían la palabra de Dios y alabábamos como hoy lo estamos haciendo en este Shabbat de fiesta para el Señor. Y se bautizaron con agua ahí con Juan el Bautista. Y más adelante, 3 años y medio después, el Señor dio su sangre, lo bautizó en su sangre. Y después que lo bautizó, le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. 50 días después, en Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos de los hermanos no sabemos que existen 3 bautizos: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua, en sangre y en fuego. Primera de Juan 5:16. Entonces, ¿se llamó? ¿Fue bautizado en agua? Sí, pero la Escritura dice que debe ser una sed de agua y del Espíritu. Entonces usted debe tener un don celestial. Debe tener la confirmación, el sello con el cual el Señor nos confirma. Aquí habrán otros que seguirán diciendo: el hermano dijo que no era salvo el que no tuviera un don. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es deber del creyente rogarle a Dios por ser sellado. Y en ese propósito el Señor se va a santificar. Te va a llevar por un camino que quizás no quieras ir de santidad. Quizás vas a tener que dejar a tu novia porque es una pervertida. Quizás vas a dejar a tu pareja porque es una persona que te ata a este sistema. Porque se va a levantar para que usted tenga esa conquista que está rogando y suplicando: Señor, confírmame con un don. Porque la Escritura dice que inclusive que el que tenga don de lengua, dice, ¿cómo se llama? Pida otro don, ¿no? El de procurar los dones mejores.
Entonces el que hable en lengua, que pida poder interpretarlo, porque es mayor la interpretación que la lengua. Amén. Y hay dones sumamente sublimes: sanidad, milagro, sabiduría. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es un camino. Y cuando nosotros leemos aquí en el libro de Hebreos, donde dice que, por ejemplo, dejando ya los rudimentos de la ley del Mesías, digamos esta versión, porque está la ley de Moisés, y en la ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente. Cristo dijo, ya déjalo ahí, ahora pon la mejilla y vamos adelante. Cambió algunas cosas de la ley de Moisés. Estaba el sacerdocio levítico, ahora está el sacerdocio de Melquisedec. ¿Eh? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y dice, vamos adelante hacia la perfección. Y eso tampoco se habla en las iglesias. Y Mateo 5:48, el Señor dice en un mandamiento, en esta versión, yo la dejé así como está escrita en imperativo: sed vosotros perfectos, como vuestro Dios que está en los cielos, vuestro Padre, es perfecto. Porque es un mandamiento. Ah, qué fastidioso, que es agotador. Sí, sí es agotador. Que todos los días, ¿verdad? Dile a nuestros hijos, que todos los días nosotros como padres, denle, porque queremos lo mejor. Y uno cansa la perfección. Y la Escritura misma dice que el Señor un día estaba cansado del camino. Y nosotros, hermanos, algún día siéntese, toma un refrigerio, descanse, no vuelva atrás, descanse para que cobre fuerzas y sigamos a un camino de perfección. Somos llamados a ser santos y en ese camino se nos va toda la vida, porque el Espíritu Santo quiere llevarnos al tamaño de Cristo. Nos puso un modelo excelso, una vara demasiado alta, que los grandes hombres de Dios como Juan el Bautista decía, no soy digno de amarrar las trenzas a las sandalias del Señor. No le llegaba a los tobillos, porque el Padre puso un modelo excelso, sublime. Pero tenemos que empezar. Tenemos que salir de Egipto. Tenemos que conocer el Dios de Israel. Tenemos que empezar a celebrar hoy, como estamos celebrando el día del Shabbat, que era uno de los temas que quería tocar hoy, para que entendiéramos que hoy es un día de fiesta, hoy es un día de perdón, hoy es un día de reposo, hoy es un día de reconciliación del Dios de Israel con cada uno de nosotros. Cada 7 días el Señor nos renueva, nos da oportunidad de volverlo a intentar cuantas veces sea necesario. Mientras que tengamos espíritu de vida, lo vamos a intentar toda semana, todos los días, pidiéndole al Señor fortaleza para erradicar todas aquellas cosas que no le pertenecen. Más vale perro vivo que león muerto, dice un proverbio de Salomón. El ladrón de la cruz era un evangélico de aquella época, porque había 3 judíos ahí en la cruz, 2 ladrones y el Señor. Y el ladrón de la cruz, probablemente cuando llegaba a culto, todo el mundo le decía, mira, mosca ahí, mosca, porque era una joyita, era un ratero, entonces él iba a perder el celular. Y uno está pendiente que la cartera atrás, y uno queda pendiente, porque el hermanito está ahí, queda más rayado que cuaderno de niño, enfermito especial. Entonces, pero él oía en los cultos que decían, Cristo viene. Y el día que lo tenía al frente ahí en la cruz, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lo anotó, hermano. Probablemente no tenga coronas, ni diademas, ni cosas maravillosas allá cuando el Señor se manifieste. Pero entró. Por lo tanto, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir luchando. Esa fue la exhortación que le di la última vez. Sigamos adelante a la perfección. El Señor no te va a dar un don del Espíritu Santo si no estás capacitado. Empiece por la base con agua. Qué importante es resetearse en el Evangelio. Yo le doy gloria al Señor que me permite este tipo de cosas, de revelación, por ejemplo, de saber que cada 7 días el Señor me dice, dale, Pedro. Y lo dice la Escritura, que el Señor es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote,
que intercede ante el Padre diciendo: Señor, no lo cortes, déjalo, que quizás este año sí va a dar fruto. Y como decía el hermano pastor, viene un año, haga votos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Haga pacto con el Dios de Israel. Doble rodilla, pídale perdón, pidamos perdón y empecemos de nuevo otra vez. Si no nos parecemos a Cristo, hagamos el voto de este nuevo año, decir: esto voy a transformar. Voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor ciudadano, mejor amigo. Hermano, esto es para que esté lleno aquí de gente, porque andan enamorados de buscar la palabra del Señor. La palabra del Señor es un bálsamo, es hermosa, pero no puede venir alguien nuevo porque enseguida, ¿quién le vino por primera vez? Y le torcemos de paso y lo pasamos a aquel, forma parte de este grupo. Déjalo que oiga, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y uno no oye, no cambia de un día para otro, eso no es así. A medida que vayamos oyendo, vámonos transformándonos. Se lo dice un hombre que tiene 35 años en este camino, y me preocupa irme de este mundo y no llegarle a los tobillos al Señor. Me preocupa. Y como Biblia todos los días y oro todos los días, ¿cómo será aquel que no tiene oportunidad? Así que, hermano, hay muchas cosas. No haga esa carga solo. Que la iglesia no esté basada en una pastorcracia. Eso es mucho peso para usted. Cristo mismo, cuando llevaba la cruz, lo ayudaron a llevar la cruz. No se meta esa cruz solo. El cuerpo de Cristo, estamos aquí para ayudarte, para que la obra crezca, para que descanse un día en medio de ese accidente que tuvo usted, que está hoy de guardia todavía luchando acá. ¿Ven? Que el Señor lo bendiga, le dé fortaleza y cada día renueve como cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.